Buenas tardes a todos. Iniciamos esta segunda sesión de la Semana de la ISR. Este año, excepcionalmente por las circunstancias que conocemos todos, lo hacemos a través de un webinar y vamos a abordar un aspecto muy importante de la inversión sostenible, como es la transparencia y calidad de la información, algo fundamental para que el desarrollo de inversión sostenible se consolide y tenga un crecimiento relevante, ¿no? Antes de nada, algunos apuntes de tipo operativo. Los micrófonos están silenciados, se están grabando las intervenciones, por lo tanto estarán accesibles desde la web de SpaceX y pueden participar en las preguntas a través del chat. Esto para quienes se están conectando en este momento. En cuanto a la transparencia y calidad de la información, yo únicamente mencionarles algunos aspectos clave, como son el referente al marco regulatorio europeo, cómo el Plan de Finanzas Sostenibles y el Pacto Verde Europeo están configurando o están tomando forma dentro de un marco regulatorio importante que lo que busca es que esa información sea cada vez más completa, que la información no financiera llegue a todos los inversores y esto va a afectar pues todo un marco jurídico que ahora ir desarrollando cada uno de los componentes, tanto en las intervenciones que van a seguir a esta apertura, como en la mesa de debate, en la mesa redonda en la que el diálogo entre los distintos enfoques pues va a enriquecer la temática que abordamos en este acto. Muy bien, sin más, cedo la palabra a Luis Alberto Marín, director del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia, quien, al igual que SpaceX promoviendo, está apoyando y acogiendo este acto. Muchas gracias, Luis Alberto, y tienes la palabra. Muy bien, Javier, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los participantes de este interesantísimo webinar en la Semana de la ISR. Decir en primer lugar que para nosotros es un gran placer y un privilegio poder participar, poder pertenecer de facto a este foro de inversión sostenible. Habida cuenta especialmente que, supongo que ya sabéis, somos la única entidad pública que participa de manera como miembro asociado de SpaceX. Y esta adscripción nuestra, reciente, no es sino fruto de un compromiso ético personal, en primer lugar, del que suscribe y de los miembros y componentes de esta entidad pública empresarial en pro de la sostenibilidad en todos sus parámetros. Por poneros un poco en antecedentes, indicaros que el ICREF, el Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia, es, como os decía, una entidad pública empresarial inserta o perteneciente a la Consejería de Hacienda y Presidencia de la región de Murcia. Es una entidad que tiene unos fines muy definidos, entre ellos pues, procurar financiación para llevar a cabo la política de crédito de la Administración regional, llevar a cabo la gestión financiera de la deuda pública regional y, muy interesante, y hablaremos de ello después, facilitar financiación para la construcción y explotación de infraestructuras públicas bajo la fórmula de la colaboración público-privada. Es una institución pública, como os digo, que se divide en 3 departamentos. El departamento del área de mercado de capitales, que es la que gestiona el endeudamiento financiero y capta los fondos para la política de crédito público en la administración. El área de inversiones, cuyo jefe de departamento me acompaña en este acto y ha sido uno de los principales palancas impulsoras para que el ICREF pertenezca a este foro, Rubén Martínez, que tiene como finalidad pues, políticas crediticias, fundamentalmente hacia empresas privadas, ahora comentaremos un poquito, y finalmente bueno, tenemos un área de instituciones financieras que es la que se encarga de las relaciones con el sector financiero.
Deciros que desde la Administración regional, en este caso de la Comunidad Autónoma de Murcia, teníamos muy claro que queríamos ser actores y promotores de conductas responsables, y de conductas responsables dentro de parámetros ISR. Nosotros creemos que para ser actores, para que la Administración regional en este caso pueda ser actor, pues desde luego lo primero que tiene que hacer es un importante ejercicio de transparencia. Y en esto es cierto que las administraciones públicas tenemos mucho ganado. Como todos sabéis, la ley de 19/2003 de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, pues de profunda implementación en toda la administración pública, obliga a que todos los comportamientos públicos, todas las actuaciones públicas sean absolutamente transparentes. Basta decir que cuando cualquiera de nosotros, por ejemplo en mi caso, que yo provengo del ámbito privado, cuando accede a la administración, pues tiene que hacer prácticamente, y si me permitís la expresión, un ejercicio de exhibicionismo en cuanto a su trayectoria, su participación en entidades mercantiles, su desempeño profesional anterior y demás. Pues creemos que ahí es fundamental el papel de la administración en el sentido de tener una actuación pro sostenibilidad desde un parámetro de transparencia absoluta. Nosotros creemos que la administración debe diseñar procesos que optimicen nuestra función como servicio público. En definitiva, creemos que la actuación de la administración debe estar basada en un compromiso ético. Eso es fundamental, un compromiso ético frente a los ciudadanos, ¿no? Un compromiso ético que debe formar parte de una nueva cultura, donde la propia administración, como os decía, como actor y promotor de conductas responsables, debe predicar con el ejemplo. Conocéis igualmente todos la ley de contratos de servicios públicos, la ley de contratos del año 2017, en la que ya hay incluidas cláusulas de contratación pública en responsables que desde el ICREF no solo estamos potenciando, sino que queremos llevar de una forma exponencial en todos los procesos de contratación, de colaboración público-privada de la que os hablaba antes. Estamos absolutamente convencidos de la importancia como tractor de la administración pública en este proceso de favorecimiento de inversión sostenible en la que vosotros, todos los miembros de SpainShift, sabéis mucho más que nosotros. Pero creemos que la administración pública tiene un papel, insisto, muy importante. De una parte, porque la administración pública se configura como una importante consumidora y, por tanto, como consumidora puede exigir de sus proveedores estos comportamientos socialmente responsables. De igual forma, la administración es también un importante agente inversor y con el mismo planteamiento puede exigir en sus inversiones la observancia de parámetros ASG. Al mismo tiempo, y en el ámbito de los parámetros sociales, en el aspecto empleador, en cuanto a la empleabilidad del sector público, creo que tenemos mucho que decir. Baste comentar que como consecuencia de esta desgraciada pandemia que hemos estado viviendo, la Administración Pública Regional de Murcia ha tenido al 90% de los funcionarios en teletrabajo, fruto del ánimo claramente manifiesto de conseguir una total conciliación laboral por parámetros sociales. Y finalmente, en el ámbito de la contratación pública, de lo que se hablaba antes, la inclusión de cláusulas sociales, cláusulas medioambientales, cláusulas de buena gobernanza. Creo que ahí tenemos mucho que decir. En definitiva, la ética pública yo creo que debe ser la seña identificadora de la función pública, de nuestra función como administración. En ese sentido, deciros, antes os hablaba del área que tiene nuestra institución en cuanto a inversiones, a la política crediticia que nosotros tenemos de cara a las empresas de la región de Murcia, en la cual fomentamos de una manera decisiva y decisoria, y vamos a seguir haciéndolo, la inclusión de cláusulas ASG a la hora de preponderar el flujo de financiación. ¿Okay? Estamos incluso actualmente en el diseño de líneas de financiación específicas solamente para empresas que sean socialmente responsables, que puedan reputarse como socialmente responsables. Y para eso, el principal hándicap que encontramos y que esperamos recabar la ayuda de este importante foro
es el de la homogeneización de los reports. Es decir, lo que vemos más complicado, lo que para nosotros se torna más complicado es el retorno, la medición, la estandarización de la medición. Es decir, actualmente estamos valorando, estamos cuantificando, por ejemplo, los efectos sociales en cuanto al empleo. Es decir, inversiones que están siendo financiadas desde la Administración Pública Regional, qué efecto tienen el PIB, aspectos económicos, o en el empleo, aspectos económicos. Pero queremos llegar a más. Nos gustaría o echamos en falta que haya unos indicadores de medición, en la que sabemos que se está trabajando con intensidad de distintos foros, pero creemos que es muy necesario que podamos homogeneizar esos criterios de medición para que puedan estar estandarizados. Sobre todo para que las empresas los perciban como existentes e intenten adaptarse a ellos. Por eso decía que para nosotros pues, es muy importante poder pertenecer a este foro, recabar vuestra experiencia y recabar pues, vuestras sugerencias para que desde la Administración regional podamos aumentar nuestra capacidad de ser transparentes, en nuestra capacidad de transmitir a la sociedad en general y a la parte empresarial, que es la que en cierto modo nos compete, esa transparencia en cuanto a la necesidad de fomentar las inversiones socialmente responsables. Esta transparencia, sin ninguna duda, a medida que podamos homogeneizar estos indicadores de los que estamos hablando, creemos que sin ninguna duda favorecerá la información y el retorno de la inversión sostenible. En definitiva, insisto, tampoco quiero alargarme más porque sé que hay diferentes ponentes y seguro que tendremos una mesa redonda enriquecedora. Creemos o venimos a defender el papel de la administración pública, en este caso la administración pública de la región de Murcia, en el favorecimiento de las inversiones socialmente responsables. Y ello porque creemos, insisto, que es una necesidad o es una exigencia ética que nos hacen los ciudadanos. Obviamente, nosotros manejamos fondos públicos y nuestra premisa no es, como todos estáis de acuerdo, la rentabilidad financiera, que también, pero sobre todo nos interesan y por eso estamos en este foro y por eso compartimos estas inquietudes con vosotros. Nos interesa mucho, sobremanera, los aspectos medioambientales de las inversiones públicas, los aspectos sociales y los aspectos de buena gobernanza. Nada más por mi parte. Una vez recogida en la aportación que desde la Administración nos hace Luis Alberto Marín, director general del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia, vamos a pasar a la intervención de María José Gálvez, directora de Sostenibilidad de Bankia, vicepresidenta de SpainShift y docente en distintos cursos de posgrado. Bien, vamos a entrar en materia con su intervención sobre la información ASG y transparencia y a continuación será ella quien modere la mesa redonda que generará ese diálogo, esa aportación cruzada entre distintos enfoques. Muy bien, sin más, María José Gálvez, tienes la palabra. Muy bien, pues buenos días, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de comentar un tema que está tan en boga como el tema de la transparencia y que es tan importante para todos los que estamos en SpainShift y para todos los grupos de interés. No me voy a dilatar en la presentación, sí me gustaría que lo que yo os voy a contar sea una introducción a la mesa posterior en la que tenemos muchísimos expertos y que, bueno, después además tendremos la oportunidad de aclarar algunos términos y podremos reflexionar sobre algunos temas, ¿no? Como todos sabemos, hay un escrutinio cada vez mayor y más profesional que lleva a las compañías a que al final estemos expuestas a un examen continuo tanto del regulador como del verificador, como de la sociedad en general, como del inversor institucional y retail y, bueno, los analistas, ¿no? Los proxy advisors y los proxy voting. Luego tendremos en la mesa posterior un proxy que nos ampliará un poco más estos temas, ¿no? ¿Qué quieren conocer todos estos agentes? Pues varias cosas. Por un lado, cómo funciona la empresa, es decir, de cara a analizar su comportamiento y cómo el comportamiento
puede influir en el desempeño de la misma y en su longevidad. Y por otro lado, de cara a la inversión, ¿no? ¿Qué tipo de productos y servicios se ofrecen? Pues en el caso de incluso de una entidad bancaria, otro tipo de entidades, ¿dónde invertimos los recursos y en qué condiciones y qué criterios usamos, ¿no? Obviamente, para lo anterior hay que tener varias premisas en cuenta. Y uno es, además de una interacción fluida, por supuesto, hay que tener información fiable, comparable y material. Y eso también vamos a hablar en la mesa siguiente, ¿no? Durante estos años es verdad que facilitábamos el tema de la información, de la transparencia y demás, ha ido evolucionando, porque empezamos facilitando muchísima información de una forma más o menos voluntaria y quedando en muchos casos o dispersa o diluida. Y bueno, hemos pasado incluso de que el analista en su momento además nos pedía muchísimas evidencias que no estaban publicadas porque podían considerarse en algunos casos como confidenciales y sin embargo ahora todo eso ha evolucionado de una forma distinta, ¿no? Sobre todo también, bueno, pues porque hay otro tipo de exigencias. Hay un nuevo reto ahora y es poder mostrar de una manera más clara y fiable la cuantificación de qué impactos tenemos las empresas, tanto los impactos positivos como los negativos. Y ya el reto en este tema en concreto será, que yo creo que estamos avanzando en eso, mostrar incluso el impacto neto, ¿no? Cómo somos capaces las empresas al final de restarle a esos impactos positivos los impactos negativos que tenemos. Como la información es poder y te da capacidad de decidir y lo que era una opción voluntaria de reporting, ahora, como ha dicho Javier en su introducción, ahora resulta que es un requerimiento mainstream y que además en algunos casos, como ya estamos viendo, es obligatorio, pues bueno, nos encontramos delante de muchísimos referenciales, normativas y leyes, ¿no? En España todos sabéis que la Ley de Información No Financiera nos ha ayudado, o sea, nos ha obligado. Es verdad que para las empresas del IBEX 35 ya veníamos haciéndolo desde hace mucho tiempo, pero nos ha obligado a poner en la mesa, a exponer una serie de cuestiones ASG que, bueno, que de otra forma a lo mejor no se hubiesen tenido en cuenta, ¿no? El Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea en el año 2018 también ha ido enfocado a que las empresas de alguna forma seamos transparentes, ¿no? Y seamos transparentes en este caso, el Plan de Finanzas Sostenibles ya sabéis que pone el foco en el desarrollo de una economía alineada con el Acuerdo de París y con la agenda basada en los ODS, ¿no? Si os fijáis, el plan de acción se divide en 3 objetivos. Bueno, no entraré en los otros 2, pero uno de ellos en concreto, por la importancia que tiene, es fomentar la transparencia y el largo plazo en el sector financiero. Y si nos damos cuenta, en realidad todos los referenciales que están saliendo desde el año 2017 aproximadamente hasta ahora, excepto los UNPRI, que ya venía solicitándolo desde muchísimo antes, exigen claramente que haya información tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista social como de gobierno corporativo. Y ahí tenemos todo el tema de la taxonomía, el tema también, la TCFD también lo exige, incluso los principios de banca responsable, ¿no? En resumen, pues ¿qué le piden a una entidad como Bankia? Pues que cuente sus posibles impactos medioambientales y sociales de su actividad y además que cuente en el caso de producirse esos impactos, qué acciones tomaría para reducirlo, ¿no? Y eso también nos lleva a que tenemos que contar de una forma que se entienda cuáles son, qué riesgos gestionamos desde el punto de vista ESG. A través de las actividades productivas que financiamos en nuestras decisiones de inversión, bueno, también tenemos que contar qué hacemos, informar cómo lo financiamos, qué criterios ASG utilizamos a la hora de la concesión y financiación o a la hora de invertir. Y eso también lleva a una derivada interna importante, es decir, si desde el punto de vista externo hay que informar, hay que ser transparentes, desde el punto de vista interno tenemos que tener a plantillas suficientemente formadas para que sean capaces de saber cuál es la diferencia entre que un producto contenga ese tipo de criterios y el que no, y el conocer incluso los propios impactos que puede tener la entidad con la diferencia de tomar una decisión A o una decisión B, ¿no?
¿Qué pretendemos con esto? Pues con todo esto, pues obviamente, y luego lo hablaremos, ¿no? Con todo esto lo que pretendemos es que a través de toda esta información también captar una base de inversores más variada, que sea que vaya evolucionando en el tiempo con nosotros. También pretendemos a lo mejor que haya un coste de capital inferior, que nos incluyan en carteras de inversión gestionadas activamente, que nos incluyan en índices de sostenibilidad, porque al final es un escaparate también para la entidad y, oye, si lo hacemos bien, pues que se reconozca, ¿no? O que podamos tener una mejor evaluación de solvencia. Si nos damos cuenta, ahora mismo reguladores como la EBA están teniendo ya estos criterios en cuenta, ¿no? Y solicitan además de forma activa a las entidades que lo tengamos en cuenta. En toda la entidad, obviamente, estamos trabajando permanentemente y en todas las entidades, yo creo, para tener información cada vez más disponible, más cercana, más inteligible, y eso lo hemos visto también en la evolución, pues, de las memorias anuales, ¿no? Ya no nos enfrentamos ahora a una memoria social, una memoria... No, ahora tenemos un estado de información financiera en el que ya, junto con las cuentas, presenta una foto fija de la entidad, no solo las cuestiones económicas, sino también de las cuestiones sociales y ambientales, ¿no? Y a eso también tendemos, a simplificar, por ejemplo, los folletos de los productos y de los servicios, ¿no? En nuestro caso hay, bueno, no me deja comunicación externa contar mucho de esto, pero nosotros tenemos un fondo que es el Fondo Futuro Sostenible y es un fondo de impacto. Y la verdad es que ya hemos hecho una comunicación a nuestros clientes, les hemos enviado el folleto y va a ser un folleto que yo creo que va a marcar diferencia en el mercado por los indicadores y la contextualización de los mismos. Y hasta aquí puedo leer de momento de este tema, ¿no? Pero bueno, si bien es cierto, luego veremos que hay muchísimos retos. Porque para todo esto que vengo contando es necesaria la homogeneización de criterios por un lado, fórmulas y estándares de medición, y esta tarea tiene que ser como uno compartida también por los usuarios de información, ¿no? Por los emisores, los inversores, las entidades financieras, porque al final es verdad que también hay muchísimos cuestionarios, cada uno te pide una cosa distinta y tampoco es fácil que haya una homogeneización. Y bueno, no quiero extenderme más, vamos a escuchar a nuestros expertos y en la siguiente mesa vamos a profundizar qué información ASG tienen en cuenta los distintos actores, los proxies y analistas, y también veremos pues, qué información es útil a la hora de reportar desde las distintas perspectivas, ¿no? Entonces, sin más, si les parece, paso a presentar a los ponentes de la mesa. A ver. Y con nosotros tenemos, por un lado, a Alicia Prieto, analista de Corporens, asesores de votos. Tenemos a Fernando Ibáñez, que es cofundador y director general de Ética. Tenemos a Luis Alberto Marín, que ya ha estado hablando en la introducción, director del Instituto de Crédito, y tenemos a Carla Bonino, responsable de la unidad de RSC y sostenibilidad de Fundación 11. Si os parece, para que sea más dinámica la mesa, yo os voy lanzando preguntas y luego ya daremos paso, una vez acabadas las preguntas, a las preguntas del público que está aquí, las preguntas que queráis hacernos a todos o algún ponente en concreto. Entonces, pasamos sin más y yo tengo aquí mi chuletilla. Alicia, vosotros sois asesores de voto y por tanto tenéis que tener una información disponible sobre los criterios ASG, pero encima una información que sea de calidad para tomar decisiones, ¿no? Entonces, y poder tomar además y poder hacer recomendación, que esa es una parte muy importante y una responsabilidad tremenda, ¿no? ¿Cómo hacéis ese análisis de las cuestiones ASG? Bueno, muchas gracias antes de nada por dejarnos participar en este foro y para responder a tu pregunta, nosotros nos dedicamos a hacer recomendaciones de voto para asesorar de forma responsable a los inversores y bueno, obviamente analizamos cada punto que se presenta en las juntas, que suele ser la G de ASG, ¿no? De gobierno corporativo, que son los temas que se suelen proponer como de capital o emisión de bonos o las remuneraciones, las cuentas anuales. Y ahora, desde la ley de 2018, pues es obligatorio presentar en un punto aparte la información no financiera y nos ayuda a incorporar los elementos, la E y la S también, dentro de nuestro análisis. Entonces,
pues ahora que que nosotros tenemos que evaluarlo, nos fijamos mucho en cada uno de los temas que hay clasificados de esa información no financiera y pues también en cuestión de remuneraciones intentamos mirar que la empresa sea sostenible y que tenga pues en el punto de mira cómo va a estar su situación dentro de 5 a 10 años y eso es lo que valoramos. O sea, que los criterios que tenéis en cuenta son, si nos los resumes. Sí, los criterios, nosotros seguimos unos guidelines de FGS, que es un proxy advisor, una asociación de proxy advisor europeo, una alianza, y nosotros más que nada miramos sobre información no financiera, tenemos dividido entre varios puntos, miramos el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Quiere decir, las emisiones de alcance 1 y 2 de las empresas, también los objetivos que tienen las empresas a reducir el mal gasto de agua o a incrementar las energías de fuentes renovables, qué planes tienen contra el cambio climático y cuánto se invierte en ese tipo de iniciativas, ¿no? Luego también está sobre los empleados, que es la parte S. Ahora mismo con la pandemia pues se está mirando mucho también qué tipos de seguridades tienen los empleados, por ejemplo, de salud, las bajas de enfermedad, políticas sobre las bajas de maternidad y paternidad. También miramos el porcentaje de mujeres que hay en plantilla en comparación con el porcentaje de mujeres que hay en altos puestos, pero la diversidad no solo eso, también pues gente con discapacidades, una plantilla multicultural y del colectivo LGTB también. Y sobre todo nos interesa saber qué programas tienen las empresas y cuánto invierten en formación de sus empleados, ¿no? Cuánto se concentran en el talento. Luego también sobre derechos humanos, ética e integración, queremos ver las políticas que tienen las empresas de anticorrupción o antiblanqueo de dinero, qué formación tienen los empleados, ¿no? Qué protocolo hay que seguir en el caso de que haya no sé, una queja o algo que hace la empresa y sobre todo los cursos y los programas de ética que tienen las empresas, todos siguiendo el UN Global Compact. Luego también la sociedad o la comunidad, cuánto invierten o en qué proyectos colaboran, las campañas con las que lanzan o que colaboran, que sean ya de educación, ¿no? Contra el hambre, la formación, oportunidades laborales. Y luego también nos parece bastante importante la cadena de proveedores, qué evaluaciones de sostenibilidad tienen con sus proveedores, ¿no? Porque está genial que las empresas pues vayan reduciendo la emisión de carbono del alcance 1 y 2, pero también cuánto tienen en común con sus proveedores, que son el alcance 3, qué políticas de screening se les hacen a estos proveedores para promover la sostenibilidad, no solo de la compañía, sino de todos, y qué nivel de cumplimiento tienen los proveedores. Y luego ya, por último, es los impuestos, ¿no? La transparencia fiscal, el desglose por país de ingresos e impuestos y la tasa impositiva global y local, sobre todo. Sí, la verdad es que disponéis de muchísima información y además veo que muy vinculada a incluso también datos cuantitativos, ¿no? ¿Hacéis engagement con las compañías para aseguraros que la información que al final hay disponible de forma pública y demás es correcta? Sí, bueno, durante la temporada, ¿no? Estamos haciendo los análisis y todas las juntas como que están bien apretaditas. Entonces, normalmente durante la temporada nos concentramos mucho en qué información está disponible a los accionistas, porque nosotros representamos los intereses del inversor, ¿no? Qué información es pública. Pero si tenemos dudas o necesitamos alguna aclaración, siempre estamos en contacto con los emisores. Y luego un engagement anual durante todo el año, que queremos que haya un diálogo abierto, ¿no? Constructivo durante todo el año, no solo en temporada de juntas, que es cuanto más de repente hay un poco de agobio porque que vamos a presentar esto y claro, pues no lo hemos explicado bien a lo mejor y no hay tanta información durante todo el año y de repente pues hay muchísima información a la vez. Entonces sí que tenemos engagement anual con muchas compañías sobre los temas más contestados, ¿no? Y estamos siempre abiertos a tener una
una discusión con los emisores, pero nosotros representamos más bien al inversor, sí. Pues muchas gracias, Alicia. Luego ya, la verdad es que todo muy claro y nos ha encantado tu exposición. Luego ya que si los ponentes quieren hacernos alguna pregunta, ¿verdad? Pues aquí estamos. Pasamos al siguiente ponente, que es Fernando Ibáñez, cofundador y director general, de Ética. Fernando, vosotros sois una EAFI fundada en 2003, o sea, ya ha pasado muchísimo tiempo que ya venéis integrando las cuestiones ASG en vuestras decisiones de inversión. Por lo que tenéis que poner el foco, obviamente, también en la información y en la calidad, ¿no?, de esa información. ¿Habéis llevado algún análisis sobre el desempeño ASG de alguna de vuestras SICAPs asesoradas? Y bueno, cuéntanos un poco más este tipo de análisis y vuestras conclusiones. Muy bien, Maijo. Gracias a Spencer y a ti por la invitación y sobre todo por la elección del tema, que creo que es algo que está recorriendo el sector, ¿no?, sobre la transparencia y calidad. Bueno, nosotros la reflexión fue muy simple. La información financiera es totalmente disponible y estandarizada desde hace muchísimos años en el mundo y para el mundo de inversión. El EBITDA de una empresa alemana es igual que de una empresa española y podemos manejar esa información para tomar decisiones de inversión. Pero en el mundo de los criterios ESG no es así todavía, ¿no? Antes Luis Alberto hablaba de que es necesario ese estándar y estamos de acuerdo. Bueno, lo que hemos hecho es un ejercicio bastante profundo respecto de uno de nuestros vehículos, una SICAP, que además es una SICAP de fondos, que bueno, si bajamos a los activos finales, estamos hablando de más de 800 activos diferentes cotizados de toda Europa y hemos sacado conclusiones muy interesantes. Lo que queríamos en el fondo, ¿qué era? Bueno, estamos diciendo que tenemos una SICAP sostenible, a ver si es verdad, ¿no?, si realmente la calidad de estos datos así lo refleja. Las conclusiones que hemos sacado, la verdad es que son muy interesantes, ¿no? En primer lugar, lo que me gustaría decir es que la información está disponible, es decir, la información ESG de las empresas cotizadas está disponible. Hace pocos días veíamos incluso que MSCI ha abierto su ranking ESG para 36.000 fondos en Europa de manera totalmente gratuita, ¿no? Y cualquier persona puede ver el ranking, cómo está el fondo que quiera. Por supuesto, también hay muchísimos proveedores de información ESG y hay plataformas, además, que te permiten gestionar toda esta información. Nosotros, con la plataforma con la que trabajamos, se nutre de más de 55 proveedores ESG para estas 828 posiciones que os decía. Por tanto, el 95% de nuestras posiciones están cubiertas y la información está disponible. Pero ahondando un poco más, ¿qué hemos descubierto? Bueno, hemos tenido un pequeño cuestión con la renta fija, porque evidentemente la renta fija, sobre todo soberana, está emitida por un país. ¿Cómo analizamos las emisiones de renta fija desde una perspectiva ESG? ¿Nos fijamos en la emisión? ¿Nos fijamos en el emisor? Es una primera cuestión que estamos ahora mismo estudiando, ¿no? Que es algo que se puede aplicar también al Instituto, por ejemplo, de Crédito de Murcia o de Valencia o de Madrid. Cuando haya una emisión sostenible o verde, cómo el mercado va a interpretarla, ¿no?, para meterla dentro de sus carteras. En segundo lugar, bueno, hay un 25% de todas estas posiciones que hemos considerado que no aportaban los datos suficientes, ¿no?, a pesar de que eran datos disponibles, no eran de suficiente calidad. Y incluso hemos llegado al extremo de que el 51% de las posiciones de nuestra SICAP, de estas 800 acciones, no estaban reportando realmente sobre el cambio climático, que es algo crítico ahora mismo. Sin embargo, insisto, cuando vamos a los proveedores de información ESG, esa información está disponible. Entonces, nuestra conclusión básica es que la información ESG está disponible y cada vez más la utilizamos, pero creemos que es necesario profundizar en la calidad de esta información y de si realmente las acciones y los fondos con los que estamos trabajando están reportando adecuadamente esta información. Entonces, no sirve para nosotros aceptar directamente esta información tal cual para tomar decisiones de inversión, sino que hay que hacer un filtro más profundo. Interesante el estudio. ¿Y el estudio os ha servido como input para solución a partir de todos esos datos que habéis sacado? Sí, claro. A ver, esta información, estas conclusiones se pueden extrapolar al resto del sector de la inversión, ¿no?, al mundo de las gestoras, de las EAFIs. Entonces, nuestra intención es, con esta joint venture que tenemos con unos asesores externos expertos en sostenibilidad, poder ofrecer esta información y este servicio de análisis de realmente la información ESG que podemos obtener
para todos estos inversores como nosotros, que entendemos que es una información muy valiosa, ¿no? De hecho, para nuestra propia SICAV, todo este trabajo nos ha servido primero para definir una focus list mucho más corta de la que teníamos, es decir, distinguir las empresas que realmente son sostenibles de las que no, las que reportan adecuadamente de las que no, y sobre todo para diseñar un nuevo sistema de gestión donde realmente cuando nosotros establecemos una puntuación y seleccionamos las compañías que forman parte de nuestra cartera, estemos tranquilos de que la información es fiable y que el impacto que estamos buscando es real. Y Fernando, oye, vosotros que manejáis tanta información y sabéis que hay pues mogollón de estándares, ¿cuál es vuestra opinión eso de que haya tantos estándares ESG? Bueno, pues esa es una pregunta muy interesante. Sincero e incorrecto, Maijo, sinceramente... Ya, por eso me la haces. Sinceramente, no es nuestra guerra. O sea, nuestra guerra como asesores financieros no es definir un estándar. Esa batalla se está librando kilómetros por encima de nosotros, ¿vale? Entre MSCI, Standard & Poor's, entre Sustainalytics, hay fusiones, hay movimientos corporativos, hay lanzamientos de marketing muy bestias, está por Estados Unidos SASB, está por Europa GRI. Entonces, esto nos vendrá dado. Igual que en el mundo de la contabilidad financiera, pues tenemos una manera de contabilizar en Europa y otra en Estados Unidos y ya está. O sea, es que no hay más. Entonces, tampoco podemos pedir al mundo ESG que algo que en el mundo financiero ha costado 500 años, en 10 años tengamos un estándar, ¿no? Mientras tanto, lo que recomendamos a los inversores profesionales y a los gestores es que hagan un análisis profundo de cómo están seleccionando esos datos, ¿no? Y que el estándar, bueno, pues si pueden, cojan 4 o 5, pero evidentemente al final quien va a mandar, Maijo, es tu inversor, tu cliente institucional que te va a decir, mira, yo quiero que sigas este estándar, ¿no? Mientras tanto, pues habrá 17, 18, 19 y como en el mundo biológico, pues habrá 2 seres vivos que sobrevivirán respecto del resto. Muy bien, pues muchísimas gracias por la exposición tan sincera, Fernando. Pasamos ahora con Luis Alberto Marín, director del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia, que ya ha intervenido al principio. Luis Alberto, desde vuestra visión como Instituto de Crédito y por tanto como entidad pública, ¿qué tipo de información y qué criterios consideráis ESG? Como os comentaba antes, la línea de financiación, la línea crediticia con el sector privado, sí que exigimos el cumplimiento de determinados criterios ESG. Básicamente, actualmente estamos focalizados en criterios económicos en cuanto a la empleabilidad, el tipo de empleo, que exigimos un reporte del tipo de empleo que está generando esa inversión. Pero, como decía en mi exposición inicial, estamos muy focalizados hacia los aspectos ambientales. Es una preocupación innata de este instituto que euro de dinero público que nosotros ofrezcamos en financiación tenga un efecto claramente medioambiental. Pues eso es uno de los criterios en los que más interesados estamos, ¿no? Ciertamente estamos también preocupados por los criterios de gobernanza en aquellas empresas a las que financiamos, insisto, porque es dinero público, ¿no? Pero insisto en que nuestra preocupación, al margen del empleo, va por la parte ambiental, ¿no? Sin embargo, no obstante, sí que es importante decir que nosotros, como administración pública, tenemos un factor diferenciador quizás respecto a los estimados compañeros de mesa y nuestro principal target, fíjate, es el ser locomotora, como decía al principio, ¿no? Ser tractora de las empresas, del tejido empresarial de la región de Murcia. Esta región tiene un sector primario muy importante y tiene un sector de pyme muy atomizado, en las que estas cuestiones de ESG todavía no han calado como lo son. Entonces queremos ser impulsores, queremos ser locomotora, queremos ser tractora de los criterios ESG y para eso nos hemos propuesto que la administración regional sea la que se ponga a la cabeza, pero no sea la que abandere. Es decir, queremos que las inversiones que acometa la propia administración, bien sea solos o bien sea en fórmulas de colaboración público-privada, tengan unos estándares clarísimos de criterios ESG, porque creemos que de esa forma, autoexigiéndonos a nosotros mismos, vamos a ser capaces de transmitir la importancia de implementarlos en los proyectos privados.
Y esa parte, Luis Alberto, eso es la información que demanda el ICREF, ¿no? Pero ¿y a vosotros qué tipo de información os demanda y quién? ¿Qué grupo de intereses es el que os demanda más información? Bueno, está muy relacionado con lo que te decía. De una parte, obviamente, nosotros tenemos la encomienda de las relaciones con el sector financiero para proveer de crédito público a la administración y también a las empresas privadas. Entonces, claro, nuestros stakeholders pues, son los integrantes del sistema financiero, desde el Banco Europeo de Inversiones hasta las entidades públicas, entidades crediticias de la región de Murcia, hasta la Confederación Regional de Empresarios, Cámara de Comercio, Sociedad de Garantía Recíproca, etcétera, ¿no? Que son entidades ya de cierto calado que tienen claro la importancia de la ESG y también nos la exigen a nosotros, ¿no? como stakeholders que son. Pero de otra parte, ¿quién nos exige a nosotros? Pues como entidad pública, la sociedad. Es decir, afortunadamente cada vez cala más la importancia de estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza entre el ciudadano. Y el ciudadano quiere que su administración sea una administración comprometida. El ciudadano no entiende una administración que no se base en criterios éticos. Y si hablamos de ética, tenemos que hablar de respeto medioambiental, tenemos que hablar de aspectos que mejoren la vida del ciudadano y tenemos que hablar de aspectos de gobernanza. Por tanto, te diría, respondiendo a tu pregunta, tenemos dos focos de exigencia de información. De una parte, los stakeholders del sistema financiero y, por otro lado, los que nos preocupan realmente como entidad pública, que es el ciudadano. Muy bien, muchísimas gracias, Luis Alberto, también por tu exposición. Y bueno, Carla Bonino, la última, pero no por eso la menos importante. Carla Bonino es la responsable de la Unidad de Research y Sostenibilidad de Fundación 11. A ver, Carla, parece que tenemos la sensación que los aspectos sociales son como más complejos, que hay más complejidad a la hora de medirlos, ¿no? Que, por ejemplo, los medioambientales. Una de las cuestiones clave en las que los analistas ponen muchísimo el foco es en la integración de la diversidad y de la discapacidad, ¿no? Vosotros, que sois expertos en esa materia, ¿cómo creéis que se deberían abordar estos temas? ¿Y qué información, ¿no?, reportan las empresas más avanzadas en ese tema? María José, muchísimas gracias y gracias a SpainSIF y al promotor también de este evento por invitar a Fundación 11. Quería excusar a Fernando Riaño, nuestro director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social del Grupo Social 11, que por compromisos de última hora pues no ha podido estar aquí. Y también pues felicitar, la verdad, a SpainSIF por otra nueva semana de la ISR y por perseguir siempre el enriquecimiento y la ampliación de los enfoques y dimensiones de la inversión sostenible, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, María José, yo la verdad es que no me atrevería a decir si los aspectos sociales son necesariamente más complejos de medir, pero desde luego están menos desarrollados, ¿no? Y yo creo que lo importante sí que es, como sostiene la Agenda 2030 y los ODS, ¿no?, que son una piedra angular, digamos, de muchas de las estrategias de sostenibilidad y de inversión sostenible, es la idea de que el desarrollo sostenible tiene una dimensión tanto medioambiental como social y entonces pues no nos deberemos olvidar de ninguno de ellos, ¿no? Es cierto que los aspectos sociales de inclusión y de diversidad son un foco que llaman cada vez más la atención de tanto instituciones como de empresas propiamente dichas, ¿no? Entendiendo que la diversidad y los entornos de trabajo inclusivos son también una fuente de talento, de innovación y de nuevas oportunidades de negocio. En este contexto, además, la discapacidad como un factor de diversidad ha ido ganando espacio y sí me gustaría mencionar muy brevemente algunos hitos, ¿no?, del ámbito internacional, europeo y de nuestro país que han impulsado todo ello, acompañado además de la práctica de las propias empresas, ¿no?, de empresas referentes a nivel internacional, ¿no? Bueno, un punto importante es que tenemos la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que está, bueno, ratificada por toda la Unión Europea como región y todos los Estados miembros, incluida España. Existe una normativa en el ámbito europeo, hablo de Europa porque, bueno, pues es el contexto más próximo, ¿no?, a este webinar. La normativa de discriminación de la Unión Europea reconoce la discapacidad junto con otros factores de diversidad, como puede ser el género, el origen racial o étnico, la religión o creencia o la orientación sexual.
Hay algunos elementos importantísimos a día de hoy en Europa, como es el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que conforma muchas de las políticas y que incluye a las personas con discapacidad. Y, por supuesto, de especial relevancia tiene el hecho de que las personas con discapacidad pues, estén expresamente mencionadas en la Agenda 2030 y en diversos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Como puede ser los que tienen que ver con el empleo, la educación, las comunidades sostenibles, los asentamientos humanos, en fin, que quien se ocupe de la Agenda 2030 pues también podrá encontrar ahí referencias a las personas con discapacidad. Que recordemos que en el mundo son aproximadamente 1.000 millones, en Europa 100 millones y en España pues llegamos a cerca de 4 millones, ¿no? Se ha comentado en algún punto también que hay avances, ¿no? Concretos en relación con lo que es la información no financiera y diversidad, ¿no? Es cierto que la Directiva Europea de Información No Financiera no recoge expresamente a las personas con discapacidad en el marco de la diversidad, pero sí lo hacen pues, las guías que siguieron a esta directiva, ¿no? de 2017 de la Comisión Europea, que hablan expresamente de la discapacidad como un factor de diversidad. Como se sabe, pues esta directiva está en proceso de revisión y bueno, estimamos muy conveniente, ¿no? y muy oportuno que quede recogida esta dimensión de la discapacidad, porque refleja lo que ya están haciendo muchas empresas, ¿no? En España tenemos nuestra ley 11/2018, que supuso bueno, un poco un antes y un después, como ha mencionado María José, que también habla de la discapacidad y la accesibilidad de manera muy concreta, es decir, que ha puesto a las empresas bueno, y a nosotros mismos, porque también elaboramos nuestro estado de información no financiera, a poner negro sobre blanco cómo se aborda la discapacidad y la accesibilidad en la empresa. Y me gustaría también mencionar lo que es la práctica, ¿no? de las propias empresas que han ido dando pasos cada vez más importantes en el abordaje de la discapacidad y la accesibilidad en sus estrategias, ¿no? Hay varios ejemplos. En el ámbito internacional está la Red Global de Empresas y Discapacidad de la OIT, con muchísimas empresas líderes de diferentes sectores ocupadas en este tema. En Europa la iniciativa Disability Hub Europe, que incluye bueno, pues entidades también como GRI o CSR Europe, empresas como L'Oréal o Dow. Y bueno, en España no puedo dejar de mencionar, ¿no? algunas iniciativas también impulsadas por la Fundación 11, como Disability Hub Europe, como es el Foro Inserta Responsable, con más de 80 empresas líderes en nuestro país, el Foro de la Contratación Socialmente Responsable, con más de 50 miembros, o el sello Biqual, que acredita, digamos, el desempeño en materia de discapacidad y que ya hay más de 40 empresas y otras entidades certificadas, ¿no? Yo creo que lo que sí que demuestran la mayor parte de las empresas pioneras, ¿no? en los temas de discapacidad es un enfoque que llamamos discapacidad 360 grados, ¿no? o Disability 360, y que tiene que ver con mirar a las personas con discapacidad en un sentido amplio, como grupo de interés que puede ser empleados, pueden ser clientes, consumidores o usuarios, sumando sus familias, ¿no? Pueden ser proveedores, pueden ser emprendedores y, por supuesto, miembros de la comunidad, ¿no? Y las empresas más avanzadas, digamos, que tanto abordan como reportan estos diferentes aspectos. Y Carla, has hablado antes de GRI, de guías. Creo que vosotros habéis ayudado a hacer una guía de reporting sobre discapacidad. Cuéntanos un poquito sobre ella. Sí. Bueno, pues este es también uno de los hitos, ¿no? en este movimiento que comentaba de cómo la discapacidad ha ido ocupando un lugar, ¿no? dentro de la sostenibilidad y de la diversidad. Esta es una guía que se publicó en 2019 conjuntamente con GRI, o sea, GRI y Fundación 11, y bueno, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, en la que bueno, el objetivo que se plantea es aportar directrices e indicadores para las empresas que, bueno, pues que elaboran memorias de sostenibilidad o información no financiera, ¿no? La idea es, esta guía bueno, fue presentada en el Parlamento Europeo el año pasado
y desarrollada en el marco de esta iniciativa que comentaba anteriormente, que se llama Disability Hub Europe. Bueno, pues la guía ha tenido buenísima acogida porque es prácticamente, yo diría, el único instrumento de aplicación internacional y desarrollado de la mano de una entidad como GRI que propone a las empresas pues cómo reportar, ¿no? en materia de discapacidad. Además, bueno, pues plantea algunos ejemplos, ¿no? de algunas empresas que puedo mencionar como Atos, Dow, Enel, L'Oréal, Microsoft, Samsung, Telefónica, y bueno, pues además se desarrolló en colaboración con entidades como el Pacto Mundial, CSR Europe, la propia OIT, que ya había mencionado, y aborda, pues digamos, propone en base a los indicadores y estándares GRI cuestiones concretas, ¿no? que las empresas pueden reportar. Comento alguna muy brevemente porque además está alineada con lo que ahora nos dice la Ley 11/2018 en España, como por ejemplo, bueno, pues, reportar si existe un compromiso para respetar los derechos de las personas con discapacidad en los elementos, pues, en los valores o en los principios, códigos de conducta, códigos éticos, si la discapacidad es un criterio que se tenga en cuenta dentro de los órganos superiores de gobierno, qué porcentaje de personas con discapacidad hay en las plantillas, qué tipo de políticas se desarrollan, ¿no? respecto al empleo de las personas con discapacidad, si hay políticas y medidas adoptadas respecto a la accesibilidad y qué recursos se han asignado. Y bueno, pues por ejemplo también información sobre el etiquetado de productos y servicios, ¿no? que elabore la compañía. Si hay casos de discriminación detectados que tienen que ver con la discapacidad y cómo se han tratado. Y pues por último también por compartir contenidos alineados con lo que pide nuestra ley en España, por ejemplo el número total y porcentaje de contratos o acuerdos de inversión que incluyan cláusulas relacionadas con las personas con discapacidad o la accesibilidad. A mí me gustaría, lo he preguntado a los organizadores, poder compartir este recurso, esta guía en el propio chat con los asistentes, si es posible. Así como, bueno, otro documento que también analiza un poquitín más en profundidad qué es lo que plantea esta Ley 11/2018 en España en relación con las personas con discapacidad, que en teoría pues, a las compañías afectadas deberían de poder responder. Pues te lo agradecemos muchísimo que compartas con nosotros esos archivos. Ya me han pasado. Gracias, Carla. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que yo creo que hemos hecho un análisis muy rápido, ¿no? Pero yo creo que no por rápido, poco intenso de lo que es qué criterios ASG se tienen en cuenta, qué hay que tener en cuenta en la información ASG, en cuanto a la transparencia, para quién, ¿no? Y en el contexto en el que nos movemos, ¿no? Hay muchas preguntas, así que voy a ir lanzando las preguntas porque hay preguntas un poco para cada uno, ¿eh? Creo que hay una o dos para cada uno. A ver cómo vamos con el tiempo, porque son la 1:53. Vamos a ello. A ver, para Alicia. Hay una pregunta que dice, en términos de derechos humanos, ¿utilizáis indicadores distintos a los relativos a empleados? Y si es así, ¿cuáles? Sí, bueno, cada empresa tiene su propia política sobre derechos humanos y si acaso también la de UN Global Compact. Se habla de derechos humanos, de ética y de integridad, ¿no? Los temas son, bueno, obviamente antidiscriminación, erradicar el trabajo forzado y el trabajo infantil también, que sean los sueldos justos, que haya políticas anticorrupción. Entonces, al cada compañía tener su política con los que tienen identificados los temas pues, más relevantes al tipo de compañía que sea, también miramos si tienen pues, algún canal de denuncias o un canal de quejas, no solo para los empleados, sino también para los proveedores y también donde invierte, porque como he dicho antes, pues sirve, ¿no? Sirve de mucho que las empresas miren dentro de ellas, pero también tienen que darse cuenta de las repercusiones que tienen en los sitios en donde invierten o los proveedores y todo eso. Aunque aún no haya un estándar claro, nosotros pues siempre miramos todo lo posible, toda la información que nos presenta la compañía. Y bueno, a ver, como la ley es nueva, ¿no? En el
2019 nos dedicamos a hacer el análisis y a observar lo que cada compañía explicaba, y ahora este año, que estamos todavía, nos quedan varias juntas, ¿no? Ya estamos desarrollando nosotros nuestras propias métricas de qué es lo que vamos a mirar si la compañía pues presenta información sobre ciertos temas. Así que sí. Me preguntan si incluís los procesos como estándar, los procesos de debida diligencia de los principios rectores de Naciones Unidas, de Empresa y Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sí, sí. Claro, muy importante. Luego también nos hacen otra pregunta para ti, Alicia, que dice, los diferentes aspectos que nos has contado al principio, ¿atienden a alguna especie de framework global oficial o es un compendio de diferentes marcos o estándares? La información que se presenta. Yo entiendo que la pregunta, creo que la pregunta va un poco sobre los indicadores que nos has dicho al principio que teníais en cuenta en cuanto a las cuestiones ASG, es decir, lo cogéis de las recomendaciones CCCD, de los derechos fundamentales de la OIT, entiendo, ¿eh? Sí, O sea, ¿cogéis referencia al único o varios? Entiendo que es así. Vale, pues con lo que respecta a la información no financiera, nosotros, como es ley, pues sí que había distintos términos que ahora las empresas están obligadas a comunicarlos, ¿no? en este reporting. Nosotros los hemos agrupado porque vemos que son los que más se repiten y los más importantes, pero si hay algún tema que se nos haya que no hayamos analizado en una compañía anterior, no significa que no lo vayamos a analizar en la siguiente compañía, que siempre estamos revisando el informe continuamente y a ver qué temas son los más importantes, los más contestados, los que nuestros clientes valoran más. O sea, lo peinamos entero. Fenomenal. Y ahora la siguiente pregunta es para ti, Fernando. Dice, ¿esta información sobre el análisis de distintos estándares ha encontrado grandes diferencias e indicadores en concreto? Bueno, insisto, no hemos hecho un análisis sobre los estándares, sino hemos hecho un análisis sobre el desempeño ESG de lo que es el producto financiero, ¿no? Entre los estándares, a ver, si es que es normal que cada una de las compañías que se dedican a esto o que se dedican a rating o a valoración emita su propio estándar y intente que sea el que triunfe y no adaptarse al de los demás, ¿no? Y controlar un poco lo que es el mercado. Entonces, aún así, el análisis que hemos hecho entre estándares realmente no es tan significativo, es más diferencia sobre todo de metodología, ¿no? Pero luego los resultados no son comparables entre sí porque cada uno utiliza exactamente su propia manera de medir, ¿no? Entonces ya que no hemos entrado en esta, no es nuestra batalla decidir con qué estándar tenemos que trabajar, sino sobre todo en centrarnos en lo que es la calidad de los datos y a partir de ahí, con esa información ya podemos adaptarnos a un estándar u otro en función de lo que nos pida nuestro cliente como inversor. Fenomenal, gracias, Fernando. Para Luis Alberto, pregunta Luis Alberto que como institución pública, ante la situación que estamos pasando del COVID, me dicen que si cree que tras el COVID su preocupación cambiará de la parte ambiental a la social. Indudablemente, la parte social se ha visto sumamente penalizada como consecuencia de la pandemia, pero lo que sí creo poder asegurar es que no va a cambiar nuestra preocupación por la parte ambiental. Vamos, en primer lugar, son las personas, es indudable, es lógico, en primer lugar, son siempre las personas. Pero nosotros, insisto, estamos absolutamente concienciados con las cuestiones medioambientales y con el papel proactivo en la protección del medio ambiente, más que nada porque es un mandato constitucional, está en el artículo 45 de la Constitución española. Y por tanto, la preocupación del gobierno regional va a estar siempre focalizada en el medio ambiente, siempre, insisto, poniéndolo, y más en este caso en particular, por detrás de las personas, que es obviamente lo más importante. Y ahora la última pregunta es para Carla. Dice, ¿las empresas pequeñas están informando también sobre la integración de la discapacidad o al final este tipo de información es solo cuestión de las grandes empresas, de las multinacionales, IBEX 35, etc.? Yo creo que la pregunta es más en general sobre la información no financiera, que como bien sabemos, pues en muchas ocasiones las empresas más pequeñas tienen dificultades, ¿no? Con todos los contenidos. Eso también afecta a los contenidos relacionados con la discapacidad. Pero hay ejemplos en la práctica, digamos, más allá de que lo puedan reportar o no,
en este país hay ejemplos de integración de personas con discapacidad y medidas de accesibilidad muy interesantes desarrolladas desde el tejido productivo de menor tamaño, ¿no? Yo creo que la pregunta se enmarca más en la dificultad en general, ¿no?, que tienen las pequeñas empresas para aportar. Como decía María José, requiere todo un aparataje, ¿no?, poder responder a los distintos requerimientos. Sí. Pues no hay más preguntas. Muchísimas gracias por vuestra intervención y por vuestro tiempo. Y muchísimas gracias a los asistentes. Javier, no sé si quieres cerrar tú la jornada o Javier no le vemos y no está. Sí, nada, me parece que lo has llevado muy bien de la mano, María José, y nada, quedarme únicamente en el agradecimiento tanto a quienes hacen viable como a quienes nos han seguido en otras sesiones, y invitarles a que continúen. Esta es la semana de la ISR y cada día tenemos eventos que creemos que aportan una visión enriquecedora a la sostenibilidad. Muchas gracias a todos.